Hoy el mundo despertó con una noticia que podría marcar un antes y un después en la historia contemporánea del Medio Oriente. Lo que comenzó como una operación militar estratégica terminó convirtiéndose en una escalada abierta entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y después de analizar todo lo ocurrido, los movimientos, las declaraciones y las consecuencias inmediatas, queda claro que no estamos ante un episodio aislado, sino ante un punto de quiebre geopolítico. En la madrugada del domingo, Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel. Uno de los misiles impactó directamente contra un edificio residencial en la ciudad de Bétemes, cerca de Jerusalén. 9 personas murieron tras el impacto. Casi 30 resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave. Los equipos de emergencia trabajaron entre escombros mientras columnas de humo se elevaban sobre la zona afectada. El edificio sufrió daños estructurales severos y parte de la infraestructura colapsó. Es el incidente más mortífero en territorio israelí desde el inicio de esta fase de conflicto. Pero para entender este ataque hay que retroceder unas horas antes. Estados Unidos e Israel ejecutaron una ofensiva conjunta contra múltiples objetivos estratégicos en Irán. Según Washington, la operación fue precisa y dirigida contra infraestructura militar clave. Según Teherán, fue una agresión directa contra su soberanía. Entre los objetivos alcanzados se encontraba la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, conocida como Tar Allah. Este centro no es simplemente una base militar, es el núcleo de coordinación de seguridad en la capital iraní en tiempos de crisis. Cuando el Consejo Supremo de Seguridad Nacional activa su protocolo, Tar Allah asume control operativo de fuerzas policiales, ministerios y milicias Basij. Golpear ese punto equivale a enviar un mensaje estratégico de alto nivel. También se reportaron impactos en bases de la milicia Basij, grupo que ha desempeñado un papel central en el control interno y en la represión de protestas. La ofensiva no solo buscó objetivos militares, sino que apuntó directamente al aparato de poder del régimen. El momento más impactante llegó cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó públicamente que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, murió durante los bombardeos. De confirmarse plenamente, se trataría del mayor cambio en la estructura de poder iraní desde 1989. La noticia provocó reacciones inmediatas. En algunos sectores de Teherán se escucharon celebraciones mientras columnas de humo se levantaban sobre el distrito de Pasteur, donde tradicionalmente reside el líder supremo. El ejército israelí informó además que 7 altos responsables iraníes murieron en los ataques, incluyendo al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, y al asesor de seguridad Ali Shamkhani. La estructura militar iraní sufrió un golpe significativo. La respuesta de Irán no tardó. El presidente Masoud Pezeshkian declaró que las Fuerzas Armadas actuarán con firmeza para destruir las bases enemigas y que el país no retrocederá ante la presión. También anunció que el Consejo de Liderazgo Provisional comenzó oficialmente sus funciones, señal de que el sistema político entró en fase de transición de emergencia. El balance humanitario es alarmante. La Media Luna Roja iraní informó más de 200 muertos y cerca de 800 heridos tras los ataques de Israel y Estados Unidos. 24 de las 31 provincias del país resultaron afectadas. Uno de los episodios más sensibles fue el bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, donde el número de fallecidos superó el centenar según reportes oficiales. Irán calificó el hecho como una salvajada y su embajador ante Naciones Unidas acusó a Estados Unidos e Israel de cometer un crimen de guerra. Washington respondió que investiga los informes sobre daños civiles. La confrontación dejó de ser una amenaza latente y se convirtió en una realidad visible. Misiles balísticos cruzando el cielo, edificios destruidos, líderes abatidos y declaraciones que endurecen posiciones. Cada acción genera una reacción inmediata. Cada declaración agrega presión al siguiente movimiento. Las reacciones internacionales fueron rápidas y contundentes. El secretario general de la ONU pidió el cese inmediato de las hostilidades. China e India advirtieron sobre los riesgos para la estabilidad energética global. Qatar y Arabia Saudita llamaron al diálogo. La Unión Europea pidió moderación y Francia advirtió que el problema nuclear iraní no puede resolverse únicamente con bombardeos. En contraste, Canadá, Australia y Ucrania respaldaron la postura estadounidense de impedir que Irán obtenga armas nucleares. En América Latina, las posiciones reflejan alianzas y memorias históricas. Brasil pidió contención. Venezuela condenó los ataques. Argentina apoyó las medidas para restablecer estabilidad y reforzó su nivel de seguridad interna ante posibles repercusiones.
El recuerdo del atentado contra la AMIA en 1994 vuelve a estar presente en el debate público argentino. Lo que vimos hoy no es solo un intercambio militar. Es un enfrentamiento que redefine alianzas, equilibrios y estrategias de seguridad global. Y el punto más delicado aún está por definirse. La escalada no solo se mide en explosiones. Se mide en consecuencias económicas, estratégicas y políticas. El primer impacto indirecto se sintió en el mercado energético. Cada vez que el Golfo Pérsico entra en tensión, el precio de petróleo reacciona. Irán controla una posición clave en el estrecho de Hormuz, ruta por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Si esa vía es bloqueada o amenazada, los precios podrían dispararse y provocar inflación global. El transporte, los alimentos y la industria sentirían el efecto casi de inmediato. Los mercados financieros reaccionaron con volatilidad. El oro y el dólar se fortalecieron como activos refugio. Las bolsas mostraron señales de incertidumbre. Los inversionistas saben que una guerra prolongada en Medio Oriente puede alterar el comercio internacional y las cadenas de suministro. En el plano militar, el riesgo es aún mayor. Irán no actúa solo. Cuenta con aliados y milicias en distintos puntos de la región. Un conflicto abierto podría fragmentarse en múltiples frentes indirectos. Israel, respaldado por Estados Unidos, mantiene capacidad de respuesta avanzada. Cada lado evalúa cuidadosamente hasta dónde avanzar sin cruzar un punto de no retorno. El liderazgo provisional iraní enfrenta un dilema complejo. Debe demostrar fortaleza sin provocar una respuesta que escale fuera de control. Si responde con demasiada intensidad, podría justificar nuevas ofensivas. Si responde con moderación, podría percibirse como debilidad interna. El equilibrio es extremadamente frágil. El programa nuclear iraní vuelve al centro del debate. Durante años, las potencias occidentales intentaron frenar su avance mediante acuerdos y sanciones. Si el liderazgo iraní concluye que su supervivencia depende de acelerar ese programa, la tensión podría entrar en una fase más peligrosa. La posibilidad de proliferación nuclear incrementa la preocupación global. El escenario diplomático está dividido. Algunas potencias buscan una pausa estratégica. Otras respaldan acciones contundentes. Sin coordinación internacional clara, cualquier negociación será compleja. Sin embargo, la historia demuestra que incluso las crisis más intensas pueden abrir una ventana de diálogo cuando los costos humanos y económicos se vuelven insostenibles. Mientras tanto, las poblaciones civiles siguen pagando el precio inmediato. Familias afectadas en Israel, ciudades impactadas en Irán, niños, escuelas, hospitales y edificios residenciales convertidos en símbolos de la fragilidad humana en medio del conflicto. Las próximas 72 horas serán determinantes. Si la escalada continúa, el conflicto podría ampliarse regionalmente. Si surge una pausa diplomática, el mundo respirará temporalmente. Pero incluso si la violencia disminuye, la desconfianza persistirá. Lo que ocurrió hoy demuestra que las tensiones acumuladas durante décadas pueden explotar en cuestión de horas.